precedentes en el pensamiento de los griegos. Pocos sistemas políticos del mundo antiguo resultan tan sorprendentes como la democracia ateniense. El legislador, solo en el año 595 a.C., hizo una muy importante reforma. La asamblea se convirtió en el principal instituto político de Atenas. El sistema político de Atenas, modelo de la democracia, en su tiempo era la democracia directa. Civilización romana. Según la tradición romana, la ciudad de Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753 a.C., a orillas del río Tiberio. En el año 27 a.C., Roma dejó de ser república para convertirse en un imperio. Organización política. Tuvo tres etapas en su historia, que es la monarquía, de 753 a 509 a.C., república, del 509 a.C. hasta el 31 a.C., y el imperio, del 31 a.C. al 476 después de Cristo. Organización social. La ciudad de Roma, a lo largo de su historia, tuvo diferentes estratos sociales. Así es, la monarquía se dividió la población básicamente en libres y esclavos. Patricios, descendientes de los fundadores. Plebeyos, eran originarios de los pueblos dominados por Roma. Y los esclavos no constituían un grupo demasiado numeroso. La república e imperio. Surgió una nueva división en los hombres libres. Ciudadanos romanos eran los descendientes de los antiguos plebeyos y patricios. No ciudadanos. Tenían derechos civiles pero no políticos. Población esclava. Se dividían en esclavos y libertos. Los esclavos eran propiedad de los dueños y los libertos estaban a medio camino de la libertad y de la esclavitud. Economía. La base de su economía era la agricultura y la ganadería. Cultura. Las mayores contribuciones que Roma ha hecho a la cultura ha sido el derecho humano. Además, construyeron caminos, acueductos, templos, basílicas, obras de ingeniería y arquitectura. Religión. Los romanos aceptaron la idea de que la seguridad y la prosperidad de sus comunidades dependían de los dioses. Pensamiento filosófico. En la Grecia clásica, Atenas se convirtió en el centro intelectual y artístico más importante. El romano, hombre práctico por excelencia, no se preocupaba demasiado por las teorías sobre el origen y constitución del universo. Elementos del derecho romano, presentes en el sistema jurídico ecuatoriano. El derecho romano es el conjunto formado por las disposiciones jurídicas y el sistema legal desarrollado en Roma. El derecho romano es la base e inspiración del derecho civil. La common law estaba originalmente basada en el derecho romano. Las civilizaciones centroamericanas y andinas. La civilización maya. Organización social y política. El pueblo maya formaba un conjunto de ciudades-estados que siempre estaban situados al lado de un río y se le denomina cenote. La historia de los mayas estuvo dividida en dos, el antiguo y el nuevo imperio. Conocimientos científicos. Tuvieron conocimientos científicos avanzados como ninguno otro pueblo americano precolombino. La escritura ideográfica con la misma que se encontraron en templos y palacios. Arte. Su arquitectura fue esencialmente religiosa. Los mayas concentraban el empleo de las escuadras y de los compases. Literatura. Desarrollaron el sistema de la escritura más complejo de todos los pueblos indígenas americanos. Economía. La base de su economía era la agricultura. Completaban con la caza y la pesca. Comercio. Tuvo un gran desarrollo y que exportaban productos. Ritos mayas. Los fieles asistían a las ceremonias al aire libre
El autosacrificio tenía muchas variantes. Los aztecas. Organización social y política. Al ser fundada Tenochtitlán, los clanes se dividieron en 4 grupos y tiempo después en 20. El gobierno de Capulí, Consejo de Ancianos, el Gran Consejo y sus fallos. Religión. Creían en la inmortalidad del alma. Su culto era sanguíneo, acompañado de la antropofagia ritual. Ciencias y artes. Educaban a los jóvenes en la guerra y en la religión. El calendario se dividió en 365 días del año en 18 meses de 20 días cada uno. Arquitectura. Trabajaron con la piedra, con la cual construyeron sus templos y palacios. Escultura. Se refieren a sus divinidades sobre. Sale la escultura, cabeza del caballero águila. Aritmética. El número 20 era el número básico. Comercio. Tenían como costumbre intercambiar productos. Agricultura. Cultivaron el maíz, cacao, algodón, frijol, etc. Y no conocieron el arado. Los incas. Según la tradición inca, descendieron de Manco Cápac, que se estableció en el Cusco, procedente del lago Titicaca. El Tahuantinsuyo estuvo subdividida al norte en el Chichasuyo, al sur en el Collasuyo, al este en el Antisuyo y al oeste en el Contisuyo. La capital del imperio fue la ciudad de El Cusco. Organización social y política. El régimen incásico era de carácter absoluto. Clases sociales. La primera organización social fue la familia. Arte. En este campo sobresale la arquitectura. Economía. La base de su economía era la agricultura. Tierras del imperio se dividió. Las del sur eran cultivadas por todos los pobladores. Las del Inca en ocasiones servían para nuevas parcelas y las del pueblo se dividían en pequeñas porciones. Religión. En los incas encontramos dioses nacionales y particulares. Idioma. Su idioma era el quichua.